Buenos días, Santo Domingo. Como cada jueves llega a sus hogares el segmento de Caso Legal y a mí también me encanta el chocolate. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Tengo aquí en el CEA a Víctor Mateo. Buen día, muchas gracias de verdad por una nueva oportunidad de compartir con usted y con los amables televidentes. Experto en materia de propiedad intelectual, que viene a acompañarme para hablar sobre derecho de autor. Y así iniciamos nuestro enero con temas interesantes como derecho de autor, ya que vimos finalizar un año, doctor, en la onda cuando estaban tratando el tema, su director estaba tratando el tema de que habían creado ciertos departamentos que eran necesarios para el mejor funcionamiento de la onda, y siempre se ha hablado sobre que cuánto ha evolucionado NAPI, Oficina Nacional de Propiedad Industrial, con una evolución en el cual es muy tecnológica, está al día, da a tiempo todo lo que ellos solicitan, está a tiempo, y tienen un buen sistema de calidad, incluso tienen una medida que hacen de calidad que tienen que estar viéndolo siempre. Y cuando usted ve todo eso, dice, ¿por qué la onda se ha quedado como tan atrás? Eso es lo que más se han preguntado, que por qué la onda no ha evolucionado al mismo ritmo de ONAPI. Y por eso como que es menester hablar de este tema, porque finalizó el año creando ese tipo de departamento. ¿Qué podemos esperar de la onda en este momento? Y más cuando se declaró que se iba a poner un presupuesto para la propiedad intelectual, ya me de ONAPI y la onda este año, y se le estaba apostando a la propiedad intelectual en sí. ¿Qué podemos esperar de la onda con esta creación de departamentos? Mire, ciertamente se puede decir que hay muchas expectativas con la onda y sobre todo su director, el doctor Trajano, ciertamente ha puesto interés y ha hablado desde que está al mando, creo que unos 2 años, ¿no? Sí, tiene él ha hablado precisamente de modernizar, inclusive tienen una página web que, a diferencia de lo que tenían anteriormente, es un cambio del cielo a la tierra. Ciertamente él ha sido muy proactivo, participando en foros, buscando ayudas internacionales, colaboración de la ONU. Sí, dijo eso, que iba a tener personas que iban a venir de oficinas nacionales de derecho de autor de otros países para que pudieran recomendarle qué aplicar aquí en República Dominicana. Ciertamente, aunque todavía no se ha logrado lo que se ha querido en la onda, porque la onda tiene un sinnúmero de retos por vencer, desde su planta física, que es inadecuada, hasta su misma independencia, su autonomía. La onda, usted decía, a diferencia de ONAPI, que ONAPI hoy en día es una institución recaudadora del Estado, donde se establecen tasas que los individuos, los ciudadanos, tienen que pagar para poder gozar, ¿verdad?, por el disfrute, por un tiempo determinado de dicho derecho. Lo cierto es que en el caso de la onda, independientemente de que se ha querido llevarla ahí, creo que en un momento determinado el director la hablaba del cobro mínimo, un cobro por lo menos de unas tasas. Él tenía un afán con eso, recuerdo en un tiempo, ya hace un tiempecito, de que se cobrara por el registro. Sí, el impuesto ha aumentado. La tasa. Ha aumentado bastante, y hay bastante. unas tasas que son muy altas. Exacto. Entonces, algunos expertos hablaban precisamente de eso. Decían que, caramba, pero ¿cómo van a incrementar si todavía no ha podido resolver otros retos? Lo cierto es que tiene grandes retos, se habla de una nueva onda, pero yo, en términos particulares, no me atrevo todavía a afirmar hasta no ver algunas cosas, como decía Santo Tomás, ver para creer. Porque lo primero que tiene que afanarse la onda es de que modificar su ley y que se le dé atribuciones, así como se hizo con ONAPI, que tiene autonomía técnica y presupuestaria, es un órgano especializado en una materia. Igual la onda es un órgano especializado, pero no cuenta con autonomía, señores. Estamos hablando de una institución que aporta muchísimo. Mire, ¿desde cuándo existen los indicios de derecho de autor? Eso es un tema ancestral, 2500, 2600 años antes de Cristo, que ustedes veían la pintura de los egipcios, que se divide en etapas en el tiempo. Y sin embargo, la protección va más o menos, ustedes saben, existen 2 convenios fundamentales en materia de propiedad intelectual, el convenio de Berna, que protege precisamente el derecho de autor, y el convenio de París.
se llevan 3 años de diferencia, uno de 1883 y uno de 1886. O sea que la importancia del tema es básicamente la misma, derecho de autor, porque las dos áreas engloban lo que se denomina como propiedad intelectual. Usted lo sabe más que yo, que es una experta. Sin embargo, ¿qué hemos visto en el tiempo? Hemos visto dos instituciones que han venido precisamente afanando desde la creación misma de la República. Por ejemplo, ¿cuándo se tiene datos de que fue la primera legislación en materia de derecho de autor? En 1914, en República Dominicana me refiero. A nivel mundial, la reina Ana, 1709, 1710, y obviamente el impacto de la imprenta de Gutenberg, la imprenta mecánica de 1450, que fue un impulso. Pero ustedes saben que era un tema, ha sido un tema tan vital que hasta por cuestiones políticas las monarquías se cuidaban, porque lo que se quería era hasta limitar la libertad de expresión. O sea, es un tema de mucha data, o sea, un tema muy, muy viejo ya, muy antiguo, que debería al día de hoy, un país como República Dominicana, que uno de los avances que tenemos es que en el DR-CAFTA se estableció, se aprovechó esa coyuntura, porque usted sabe que el DR-CAFTA condicionaba la modificación y actualización y la adecuación a algunas normas para poder cumplir y entrar en vigencia. Y una de las normas que fue tocada fue la 6500, donde el artículo porque 21... le tenía mucho miedo a que se violentaran los derechos de autor. Exacto. Estados Unidos tenía mucho miedo sobre ese Claro. tema. Y es el tema que también tiene mucho miedo cuando se trata ya de tener una relación de importación y exportación de mercancías. Claro que sí. Siempre se ha temido en que República Dominicana se le violenten los Claro derechos de que autor. sí. Y siempre se ha temido que a nivel internacional, cuando se hace ese tipo Claro. de importación y exportación, sí, yo tengo seguridad jurídica en ese país. Exacto. Por eso es que yo siempre, aunque el tema es propiedad intelectual, Sí. abogo por el arbitraje, porque Exacto. el arbitraje te permite tener un poco de seguridad jurídica para esos extranjeros que quieren tener una relación con nosotros. Exactamente. Y entonces usted sabe que esa modificación esencial, la más importante en materia de derecho de autor, fue llevar de 50 años de protección, que lo establece el artículo 21 sobre los derechos patrimoniales de la ley 6500 sobre derecho de autor, de 50 años a 70 años de protección de los derechos de autor, una vez, porque el autor posee el derecho moral, que lo poseerá en vida, y después de vida, después que murió, 70 años entonces después. 70 años de protección a favor de que de sus causavientes. Entonces lo cierto es que es un tema muy vital inclusive para el desarrollo. Señores, ¿qué nosotros vemos? Aquí hay ritmos musicales que son autóctonos, que son endémicos, por decirle así. O sea, que son originarios de República Dominicana. Logramos el merengue inclusive en la UNESCO como patrimonio cultural. Tenemos también la bachata que va el mismo camino. Gracias a Dios, sí. Y hoy en día, en el área urbana, estos dembowceros han creado precisamente este ritmo, el dembow. ¿Qué tú te encuentras en la onda? Si tú te vas de 10, de 20, 30 casos, el 70, 80% es el dembow, que tiene enfrentamiento en los muchachos, entre que cuando sale una producción y le está yendo bien a uno, el otro dice que no, que lo copió, que esto, que aquello. Entonces, plagio. Pero también tú te encuentras los grandes retos que hay en el área académica. Una vez un profesor se le ocurrió de la UAS, experto en estos temas, de antiplagio, se le ocurrió decir que más del 80% de las tesis de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, eran plagiadas. Esos son grandes retos que tenemos. Yo también entiendo que uno de los grandes retos que tiene la onda, cuando yo he solicitado registros de derecho de autor, es que ellos dicen que ellos ponen textualmente lo que dice el contenido del formulario, pero ellos no se sientan a estudiar, como cuando tú le sometes a ONAPI una solicitud, que se tienen que sentarse a estudiar, examinarse, examinar, que están los examinadores de nombre comercial y de marca, exacto, que para mí hacen una buen jornada trabajo, excelente. claro. Ellos necesitan examinar si lo que tú le estás poniendo es lo que de verdad es una idea que se está protegiendo, Claro. y si eso es lo que debe de contener. Entonces, se sirve nada más de decir, bueno, usted lo puso en el formulario, pero usted es el experto. Se supone que usted es la Exacto. institución experta que me tiene que dar el extracto y ponerme en el certificado. Por eso, doctora Moreta, yo no me atrevo a afirmar que ha llegado el momento del derecho de autor en República Dominicana. Yo creo que ha venido haciendo una labor loable su director, y creo que aún falta mucho por hacer, pero entiendo que debería ponérsele un poco más de empeño al tema. Estamos hablando de un tema tan actual que, para que se sepa, usted ve la película Roma ahora.
Roma, la película Roma. El director acaba de ganar un sinnúmero de premios y se proyecta que va a ser uno de los filmes también. ¿Usted no la ha visto la película? Tiene que ver. Tiene que verla porque está en Netflix, es una producción de Netflix y ahora mismo es lo que está en boga. Y ahora se me va Cuarón, apellido Cuarón, su director, se ha quejado, oiga, ¿por qué? Porque los subtítulos en España, de Netflix España, lo pusieron en idioma castellano y sin embargo él quería español mexicano. Y él entendía que su obra inédita, él que es mexicano y que ha ganado su premio con su filme mexicano, quería que fuera así para que la gente, entiende él, conozca su idioma, o sea, que hablen en su jerga. Sin embargo, él se ha quejado ante Netflix. ¿Y Netflix qué ha hecho? Retirar el subtítulo. Pero usted sabe cómo eso es posible. A través del Tratado de Beijing que adoptó la OMPI en 2012 y que República Dominicana lo ratificó hace poco. ¿Usted entiende la importancia de un tema tan vital? Por ejemplo, ¿en qué versa ese Tratado de Beijing? El Tratado de Beijing lo que procura es que los intérpretes, aquellos poseedores o que están protegidos por los derechos conexos, que es un área que ha venido desarrollándose hace 50, 60 años, a través del Convenio de Roma para acá, se sientan también con voz, si bien es cierto que no tienen el derecho de autor, que no tienen el derecho moral, pero ese derecho patrimonial ellos también necesitan ejercerlo. Entonces ellos han dicho, por ejemplo, lo que se procura es que si un actor en determinado momento, una película de origen norteamericano, se hizo en idioma inglés y se llevó al español, que lo que se traduzca, al idioma que se traduzca, sea lo más cercano a la realidad. Usted sabe que hay palabras que cambian, que cambian el concepto, el sentido de la oración, y hay traducciones fatales. Sí. Nosotros los espectadores también nos quejamos de eso, de que qué mala traducción. O sea que estamos hablando de un tema que tiene que ver directamente con el desarrollo. Tenemos ley desde 1914 en materia de derecho de autor. Tenemos en 1947 se modificó, que fue la primera vez que se creó la primera institución en materia para amparar el tema de derecho de autor, que pertenecía a la Secretaría de Bellas Artes y Cultos. Tenemos en 1986 la ley 3286, que fue la que nos sirvió para modificar a la 6500. Es decir, que el principal reto que nosotros tenemos como país en esa materia es primero contar con una legislación adaptada a los nuevos tiempos, donde se puedan incluir figuras, como usted decía, el arbitraje, ¿verdad?, y otro departamento. Y lo segundo es que tiene que dotarse de un presupuesto justo, y no solamente eso, de una planta física adecuada para que uno le dé deseo, como le da deseo de ir a un API a registrar un nombre y a beberse una tacita de café. Así mismo es. Bueno, se nos acabó el tiempo lamentablemente para esta entrevista, así que queda formalmente invitado para continuar tratando el tema. Y nada, dejarle que si tiene que dar su contacto a alguien que quiera consultar sobre propiedad intelectual. Bueno, yo tengo mis teléfonos, como siempre lo doy, 829-548-8463 y mi correo electrónico victormateo7@gmail.com. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por vernos siempre y continuar con este segmento de Caso Legal que llega todos los jueves a sus hogares y tener el apoyo que siempre tengo de ustedes ahí en pantalla. Saben que me pueden contactar en el 849-878-1390, Esfera Legal y Asociados para temas de propiedad intelectual, arbitraje, franquicias, derecho contractual y derecho societario. Así que quédense ahí con el contenido de Buenos Días Santo Domingo, que continúan con ustedes, y hasta una próxima entrega.